¿Por qué ya no hablamos tanto acerca del evangelio? Dios bendiga, Dios te guarde. Esperamos que Dios te haya bendecido de una manera especial. Este es tu canal Levantando al Caído. Esperamos que Dios pueda bendecir tu vida de una manera muy poderosa y muy especial. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta y déjanos saber lo que opinas al respecto de este video. Pero hoy queremos reflexionar un poco acerca de lo que es el evangelio y el evangelio de hoy en día. El énfasis que hemos podido ver o que hemos observado, que todos nosotros de una otra forma nos hemos dado de cuenta, es que se le ha dado mayor énfasis o se le ha dado mayor importancia a ciertos temas que son bíblicos, temas que son necesarios y que corren un papel muy importante en nuestros tiempos. Por ejemplo, la escatología, los tiempos del fin, son bastante importantes y muy fascinantes para mucha gente. Otros temas como diferentes tipos de formas o enseñanzas, mejor dicho, acerca de lo que la Biblia presenta, acerca de cosas que la Biblia da o que nos da de entender a nosotros para absorber esa enseñanza que los apóstoles daban y que a través de la Biblia se muestra. También se le da bastante importancia, y eso a nosotros siempre nos ha fascinado, querer saber, comprender, entender lo que a veces no podemos comprender, ya que obviamente para eso tenemos la palabra de Dios y tenemos buenos y grandes maestros del Señor y pastores y ministros que nos educan y nos enseñan. La única cuestión por qué quiero reflexionar un poco es por el evangelio. ¿Por qué razón? Porque hemos podido ver que ha habido más fascinación en diferentes tipos de cosas menos el evangelio. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la cuestión de la escatología, la cuestión de ciertos principios bíblicos o ciertos puntos bíblicos, hay que entender que obviamente son temas bíblicos y hablan de cierta verdad bíblica, pero hay que hacer la diferencia que eso no es el evangelio. En este caso, eso no es lo que la palabra nos presenta como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, referente a lo que es la persona de Cristo, su muerte, su vida y su resurrección. Significa que cuando nosotros miramos y es simplemente reflexionando acerca del mismo, el evangelio de hoy en día se ha basado más en descifrar ciertos temas, entender ciertos temas, y aún eso ha creado, por así decirlo, un cierto eclipse en lo que es el evangelio. Usted diría, ¿cómo es eso posible? Bueno, podemos llevar al caso de preguntarle a ciertas personas qué ellos creen o qué ellos entienden con la palabra, no tan solo la palabra, o a qué se refiere el término evangelio en la Biblia. Y ellos te van a decir que el evangelio es una vida en donde Dios te va a llevar a una prosperidad financiera. Hay personas que creen que el evangelio de una manera más amplia, ellos creen que es que todo le va a salir bien en el nombre de Jesús. Hay otras personas que creen que el evangelio es simplemente seguir a Jesús, y otros piensan que el evangelio es vivir en santidad. Y estos puntos que les estoy diciendo son puntos verdaderos, y algunos son puntos verdaderos y algunos son puntos bastante bíblicos. Hay otros que creen que el evangelio es que Cristo viene, y no hay nada malo con ese mensaje. Lo único que eso no es el evangelio. Eso no es lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es el evangelio, lo que expresa el evangelio y su esencia en el evangelio. A mí me interesa la forma de cómo el término evangelio se utilizaba en la antigüedad, porque mostraba el interés por querer saber esas buenas noticias. Y ahí es donde viene la frase de las buenas nuevas. En aquella antigüedad, en el ámbito militar, solían enviar a corredores para enviar mensajes, ya que usted sabe que en aquellos tiempos no habían correos electrónicos, no habían diferentes transportaciones. Más bien el medio de transportación eran las piernas del corredor para llegar aviso a las diferentes aldeas que podían estar en guerra
mostrando esa noticia, y era bien peculiar porque las aldeas identificaban, o los lugares identificaban, cuando el corredor venía de cierta manera y decían él traía buena noticia o traía mala noticia, que es donde se surge ese término de evangelio como buenas noticias. Y eso me lleva a pensar lo que Pablo dijo, que hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y es interesante. ¿Por qué razón? Porque si uno mira toda la trayectoria que ellos llevaron, los apóstoles, la iglesia, nos damos de cuenta que algo que no faltaba era el énfasis en el evangelio, el énfasis en lo que es el evangelio. Si uno mira los días de hoy, y nuevamente esos temas son verdaderos, son temas bíblicos. Cristo viene, sí, Cristo viene, pero la gente no va a entender el Cristo que viene si no sabe por qué vino en primera instancia, por qué Él llegó necesariamente a la tierra. La gente no va a entender las verdades bíblicas si no entiende principalmente lo que nos da esencia a lo que somos hoy como cristianos. Más bien, yo creo que cada uno de nosotros entendemos y comprendemos que la razón por que estamos aquí es por el producto clave de lo que es el evangelio. Significa que cuando miramos y esto por este mismo producto ha habido una escasez de evangelio, donde ahora no tan solo hay una escasez, sino que hay una decadencia espiritual, donde las personas no están claras si son salvas o no. Más bien, su medio de alcanzar su salvación es a través de lo que ellos hacen, a través de cómo ellos pueden alcanzar ser salvos. Hay otras personas que creen que son salvos por lo que saben, y eso es mostrando que hay un eclipse en lo que es el evangelio. Ya el evangelio no es enfatizado, ya el evangelio no es tan claro como lo era en los tiempos de los apóstoles. Los apóstoles no tenían ningún problema de enfatizar a profundidad lo que era el evangelio. Y le puedo dar un ejemplo bíblico, el mismo Pablo a los Corintios, y Pablo se lo está hablando a una iglesia que tenía su desarrollo ministerial, una iglesia que estaba en una estructura bastante amplia dentro del cristianismo, y podemos verlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice de la manera siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, lo cual también recibisteis, en lo cual también perseveráis, diciéndole, ya ustedes saben que yo le prediqué el evangelio. ¿De qué él se está refiriendo? Él se está refiriendo de las buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vive su vida, su muerte y su resurrección. Y no tan solo eso, es mostrando el efecto que el evangelio tiene sobre nosotros. Cuando conocemos lo que es el evangelio, es identificar que el evangelio no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros hemos tratado de hacer, sino es enfatizar en la grandeza y en la gloria de Dios, de lo que Él hizo por nosotros. Significa que cuando tratamos de definir el término evangelio, tenemos que verlo de cómo todo se estructura. Por ejemplo, si queremos hablar de buenas nuevas, tenemos que comenzar con las malas. ¿Cuáles eran las malas? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos mal delante de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Ese mismo pecado era lo que iba a llevar a que nosotros fuéramos castigados, tuviéramos un castigo eterno. Y ese castigo eterno estaba totalmente reservado para cada y uno de nosotros. Pero por el amor de nuestro Dios, mostró y envió a su Hijo, así como lo explica Juan capítulo 3, versículo 16, donde por amor envía a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, recibiendo el castigo de nosotros. Que eso es bien importante entenderlo. Significa que cuando miramos el evangelio, miramos de que no se trata de nosotros, se trata de nuestro peor estado, se trata de nuestras peores condiciones. Por eso es que cuando miramos las ideas de lo que las personas miran, el concepto de evangelio, y miran la idea de evangelio en diferentes términos o en diferentes ideas, hay que entender que a veces esas mismas ideas nos glorifican a nosotros o nos elevan a nosotros. El evangelio no. El evangelio lo que hace es que nos expone a nosotros diciendo nuestra condición, y eso es también para las vidas que nos están escuchando. Hay que entender que
estamos en pecado, somos pecadores, pero ahora nosotros estando en Cristo ya no somos personas que vamos a recibir la condenación, que fallamos, seguro que sí, pero ahora tenemos abogado con el Padre por el Evangelio. Tenemos medios donde ahora podemos alcanzar, o mejor dicho, hemos alcanzado ese medio de salvación mediante la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio expiatorio que Él hizo por nosotros. Eso es gracia, algo que tú y yo no nos merecíamos, y eso lo podemos ver a través de lo que es las cartas paulinas, cuando le habla a Romanos y le habla a los diferentes a los mismos Gálatas, le explica la cuestión del Evangelio, de cómo la gracia de Dios venía siendo la que realmente le daba libertad, y esa es la que nos da libertad a nosotros. Por esta razón queremos meditar sobre eso. ¿Qué realmente es el Evangelio hoy en día? El Evangelio es simplemente un punto teológico. El Evangelio para mucha gente es simplemente seguir a Jesús y ya se acabó. O es más allá. O es que nuestro Cristo murió por nosotros, nos limpió de nuestros pecados, nos libró del castigo. Él lo recibe por nosotros, Él lo muestra, y ahí no tan solo eso, sino que ahí nosotros podemos entender que ahora tenemos libertad mediante Él. Tenemos recompensa mediante de Él, por causa de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y resucitando y yendo, como la Biblia nos expresa, a la diestra del Padre. Esa es la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio es que nuestra condición era pecaminosa, y Cristo nos limpió, Cristo nos santificó mediante su sacrificio. Significa que nosotros se supone que hubiéramos sido castigados. Y esto es lo que a veces ya no se habla dentro de nuestros círculos cristianos. Y vuelvo y repito, hay temas que se necesitan para entender el Evangelio mejor, pero no son el Evangelio. No son la esencia del Evangelio. Y eso me lleva a pensar de volver a lo que es el Evangelio, a la urgencia de mostrar la esencia del Evangelio cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando le dejamos saber a las personas cualquier punto bíblico, siempre poder ir al Evangelio. Pablo se lo dijo a los mismos corintios. Pablo le dijo a los corintios: yo no quise saber nada entre ustedes, sino dejarles saber a Cristo crucificado. El mismo Dios, yo le quiero nada más enseñar acerca de lo que Cristo es, Cristo hizo, y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es el Evangelio. El Evangelio se trata más de Él y menos de mí. El Evangelio se trata de glorificar lo que Él ha hecho por nosotros, y la libertad que nos ha dado, y la gracia que tenemos por Él, en Él, que lo que nosotros hacemos mediante su nombre. Por eso es que Pablo continúa los versículos más adelante. En el versículo 2 dice: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creéis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es Evangelio. Eso es el Evangelio. Lo demás es simplemente siendo parte que ayuda, cimienta a entender lo que es Evangelio. Diferentes maneras y diferentes formas podemos elaborar, pero la esencia del Evangelio no se puede perder. Por eso es que tenemos personas en crisis espirituales, donde no están claras de su vida espiritual con el Señor, y es porque no hay una claridad del Evangelio, no hay una dependencia del Evangelio, pero también es porque no estamos siendo lo suficientemente claros con el Evangelio. Nos hemos basado más en las ideas, nos hemos basado más en los puntos teológicos, nos hemos basado más en los temas bíblicos, que son buenos, son bíblicos, pero no son el Evangelio. Cuando hay personas que lo que están es pidiendo: déjanos saber qué es el problema de la humanidad. Es que la humanidad está en pecado, la humanidad necesita volverse a Dios, y no se vuelve a Dios con sus obras, se vuelve a Dios arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo a Cristo como su Salvador. Ese es el Evangelio, de que las personas puedan entender de que el Evangelio está a la vuelta de la esquina. El Evangelio está ahí, no hay que hacerlo tan complicado, no hay que hacerlo tan difícil.
sino mostrarle a la gente de que el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él vino a hacer por nosotros. Ahí está la esencia del Evangelio. Por eso yo quiero que usted reflexione y piense qué usted opina acerca de esto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, no te olvides de suscribirte, darle like, comentar y déjanos saber lo que tú opinas al respecto. Así que hacia adelante en el Señor, Dios le bendiga y Dios le guarde.